Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy tuvimos que grabar el mensaje porque no se pudo conectar la cámara. Entonces, en vez de la transmisión en vivo, vamos a grabar. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un dominguito más. Esperemos que estemos bien de salud, cuidándonos mucho, siendo precavidos. Y vamos a iniciar. ¿Sabes? El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. He estado como de pronto notando que en algunas personas, con personas que hablo, con gente que está a mi alrededor, muchas veces este sentimiento puede ser como algo como muy apabullante para nosotros y es necesario comprender la culpa, comprender por qué es y hasta dónde nos puede afectar y en qué manera nos puede ayudar. Entonces vamos a platicar de esto un poquito. La culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o una cosa. Esto lo dice el diccionario. El sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos reiterativos e improductivos, y funciona de un modo diferente según su origen temporal. Fíjense, aquí me gusta mucho el tema del significado donde dice que está acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración pero lo que más me llamó la atención fue cuando pone que dice pensamientos reiterativos e improductivos. Cuando dejamos que la culpa sea más grande que nuestro conocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, que el saber que Dios está aquí para perdonarnos, que el saber que Dios está aquí para restaurarnos, es cuando la culpa produce esta situación de improductividad. ¿Y en dónde lo podemos ver? Hay un ejemplo muy elemental en nosotros que todo el mundo lo conocemos y es en el tema de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva agarraron y tomaron de la manzana y comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y todo ese tipo de rollo y que Dios les habla, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¡Pum! Se escondieron. ¿Por qué? Porque sintieron culpa. Yo puedo imaginar a lo mejor o creer una teoría loca yo fuera de cualquier situación bíblica, que si ellos hubieran tenido una situación de arrepentimiento y decir, ¿sabes qué, Dios? La regamos, probamos el fruto y nos acabamos de dar cuenta que no fue lo correcto, a lo mejor la consecuencia de ese acto hubiera sido diferente a la que está explicada en la Biblia. Pero ellos lo que hicieron fue sintieron mucha culpa y creyeron. Después, imagínense cuántos años no habían conocido a Adán y Eva, a Dios, como para no saber y conocer su corazón de amor. Sin embargo, cuando ellos toman ese fruto y saben que rompieron la ley, lo primero que fue esconderse, fue sentir culpa, fue hacer esa acción improductiva de esconderse de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, para entonces agarrar y empezarse a echar la cacayaca y que ella la tuvo y que ella, la mujer que tú me diste, fue la que me hizo comer del fruto y ella se puso así como pues fue la serpiente la que me engañó, cosas así. Entonces la culpa genera en nosotros por lo regular un tema de improductividad. ¿Qué es eso? No genera en nosotros, a excepción de un sentido de arrepentimiento, el agarrar y decir, meternos con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? La regamos. Entonces es importante empezar a ver que nosotros, ¿cómo es que estamos funcionando? ¿En base a la gracia de Dios o en base a un sentimiento de culpa que hace que nosotros seamos improductivos en el tema de la gracia? El sentimiento de culpa, nuestro Código Civil dice que incurre en culpa inescrutable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación, supuesto en el que ha incurrido el demandado al haber incumplido la obligación acordada, sin que nadie tenga justificación alguna para ello. Eso es lo que dice nuestro Código Civil. ¿Se fijan?
como dice, cuando no ejecutamos la obligación. Cuando nosotros no ejecutamos la obligación en términos espirituales, ¿qué sería? Cuando no perdonamos, cuando nos estamos enfriando, cuando empezamos a poner cualquier excusa o pretexto para no ir a la iglesia, para no orar, para no ayunar, para no leer la palabra. Todo eso, de repente, cuando llevamos 3, 4 domingos sin ir a la iglesia, por culpabilidad, y no, es que, ¿qué van a decir? Que deje de ir y que ahora sí ya voy otra vez. ¿Qué van a pensar de mí si me alejé, me aparté? Y esa culpa, lo que genera el no haber cumplido o ejecutar nuestra obligación, el supuesto que nosotros debimos haber cumplido de parte de Dios, hace que nosotros empecemos a enfriarnos más y alejarnos más de su voluntad. El significado teológico de culpa dice pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. El tema aquí es, y la palabra lo dice, voluntario. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios y hacemos lo que nuestra gana quiere, lo hacemos voluntariamente. Pero de pronto cuando nos llegan las consecuencias es Dios, ¿por qué no me perdonaste y por qué no me estás restaurando? Cuando voluntariamente nosotros decidimos haber transgredido la ley. La culpa tiene un hilo muy delgado en el cual podemos perder el enfoque. Y este es que aunque la culpa nos puede llevar a algún arrepentimiento y buscar a Dios, si nosotros tenemos un enfoque legalista, nos puede apartar más de Él. La culpa en hebreo significa conocimiento que causa disgusto por haber hecho algo no adecuado. Y en griego significa incriminación, consecuencia de un mal comportamiento o una mala acción. Cuando somos víctimas de la culpa y somos legalistas, creemos que Dios, intransigente y duro, nos está castigando por nuestro pecado. Aunque nos arrepentimos, estamos viviendo una situación adversa. Y esto no es necesariamente así. Nosotros muchas veces decimos, es que Señor, sí, la regué, o la situación que estés viviendo, para no así como que nombrar algo que digas, me tocó la pedrada. La consecuencia que estés viviendo tú ahorita no es un castigo de Dios. Y necesito vacunarte de esto inmediatamente. Porque nosotros de pronto tenemos esa idea errónea de Dios, de que Dios es un Dios castigador, con fuerte, arriándonos como si fuéramos vacas, y no es así. Dios es un Padre de amor, es un Padre que nos llena, es un Padre que nos disciplina cuando es necesario, pero su disciplina incluso es una disciplina amorosa. Cuando nos está empezando a ir mal porque nosotros decidimos no hacer las cosas conforme a su voluntad, es simple y sencillamente que estamos viviendo la consecuencia y el fruto de nuestra rebeldía. Es como un ejemplo tan fácil como este. Cuando nosotros vamos a exceso de velocidad y nos detiene el tránsito, nos da una multa. Y nosotros podemos decirle, Señor tránsito, perdónanos, perdóname, no era mi intención venir tan rápido, no me di cuenta. Y el Señor tránsito te va a decir, no, sin problema, yo te perdono, pero la multa ya está. Ya no puedo deshacerla, no puedo romperla, necesito pagar la multa. Es lo mismo. Muchas veces las consecuencias de nuestros actos nos van a llegar a pagar la multa. Cuando de pronto una situación, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder pedirle a Dios que nos libre de las consecuencias cuando, por ejemplo, a lo mejor quedamos embarazados fuera del matrimonio? La consecuencia ahí está, el fruto ahí está. Pero Dios restaurará tu vida y la vida de tu hijo. Asimismo con todo lo demás que tú puedas hacer. Cuando tomamos decisiones de manera contraria a la ley de Dios y su voluntad, van a tener consecuencias en nuestra vida. Pero Dios va a poder restaurarnos y va a poder sembrar semilla nueva de restauración en nosotros. Sin embargo, no estamos exentos de que podamos estar viviendo el fruto de la semilla de rebeldía, de la semilla de desorden,
que nosotros sembramos en nuestras vidas. Y eso no es por castigo de Dios, es una consecuencia de nuestros actos. Y Dios mismo, que es un Padre amoroso, nos permite muchas veces vivir estas para que realmente quede bien aprendido en nosotros, en nuestras vidas, que no necesitamos pecar, que necesitamos acercarnos a Él. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es tendencia o actitud de quien antepone a todo una aplicación estricta de las leyes. Una formalidad o detalle legal que obstaculiza y condiciona la plena resolución de una cosa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien claros en quitar todo tipo de legalismo de nuestra vida, porque este legalismo combinado con la culpa es lo que provoca que nosotros nos alejemos de Dios. En vez de acercarnos, en vez de agarrar y decir, ¿sabes qué, Dios? Me perdonas, me arrepiento, estoy contigo, quiero que tú me restaures. Cuando sentimos culpa y estamos legalistas, creemos que Dios está acusándonos, que nos está castigando, que está diciendo, sí, te lo mereces, porque te alejaste de mi voluntad, porque me desobedeciste, porque dejaste de esto, dejaste aquello. Si nosotros estamos en esta situación, si tú que estás viendo este video, estás en la situación que crees que Dios está con su dedo acusador, y por eso no te acercas a tus pastores, y por eso no te acercas a la iglesia, y por eso ya no quieres orar, y por eso ya no te sientes libre de leer la palabra, líbrate. Toma esta vacuna y líbrate, porque no es así. Porque Dios tiene su gracia para contigo. Y Él justamente vino a quebrar todo ese tema del legalismo, todo ese tema de juicio injustificado, porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. Y Dios es bueno. Y el que la culpa nos lleva a un arrepentimiento está bien, pero no está bien cuando la combinamos con el legalismo, que nos hace apartarnos de Dios. Por ende, un hijo de Dios con tendencia legalista hace uso excesivo e inapropiado de la ley. Persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas, religiosas, anteponiéndolas ante todo. Cuando una persona es legalista, antepone la ley a la gracia. Y eso no está bien. Porque la ley mata, más el espíritu vivifica. Entonces necesitamos renovar nuestra mentalidad. Vacúnate y quítate todo tipo de legalismo de tu cabeza. Vacúnate y quítate todo tipo de culpa insana que no te lleve a un arrepentimiento y que no te lleve al acercarte a tu pastor, que no te lleve al acercarte a tu iglesia, que no te lleve a estar orando. Si por culpa de una situación o por sentimientos de rebeldía, de odio, de enojo, tú te has apartado de tu iglesia, acércate. No dejes que el legalismo funcione en ti. No dejes que el legalismo mate en ti lo que la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesús hizo en nosotros. El legalismo tiene un gran enemigo y ese se llama la gracia de Dios. Y es que muchas veces olvidamos que nosotros vivimos en el pacto de gracia. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hemos reconocido que Él fue castigado por todos nuestros pecados, que su sangre nos ha limpiado. Pero el legalismo es nuestra forma, en nuestra formación como hijos de Dios, nos hace olvidar este importante punto. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de una persona que es salva, cuando cometemos pecados, aún ahí hay gracia. Dios aún promete el perdón. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. En primera de Juan 2:1. La gracia es para los que no creen, pero sobre todo para los que creen. Porque justamente nosotros estamos expuestos a eso. Ya creemos, conocemos, y cuando la regamos nos sentimos tan impuros, sentimos que no merecemos la gracia de Dios, pero es para nosotros, muchísimo más para lo que para los de afuera, porque conociendo la regamos, y no siempre tomamos las verdaderas decisiones, o a veces le queremos ayudar a Dios,
El soltero le quiere ayudar a Dios a encontrarse a su esposa. Y luego el rico le quiere ayudar a Dios con su prosperidad para trabajar como negro. Y luego uno quiere ayudarle a Dios vengándose a mano propia en vez de dejar la justicia en manos de Dios. Y se nos olvida muchas veces que Dios es el que nos guía, el que nos da el que ella tiene un plan. Y queremos ayudarle. Y nos salimos de su voluntad. Pero aquí dice, y si pecamos, abogado tenemos. ¿No nos suena un poquito ilógico lo que estamos escuchando ahorita? Lo que les expliqué en el Código Penal con lo que estamos viendo ahorita, abogado tenemos. O sea, Dios sabe que vamos a sentir culpa. Dios sabe que nos vamos a arrepentir, que la vamos a regar. Pero abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, que murió por ti, para que fueras salvo. La liberación del pecado no siempre significa la liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordaremos y nos estarán carcomiendo la mente y el recuerdo. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador. Y lo vemos en Apocalipsis 12:10, donde dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Yeshua, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Tú tienes un enemigo que siempre va a estar ahí, constantemente fijándose en cada pensamiento que no hagas bien, en cada acción que estés haciendo erróneamente, para acusarte delante de Dios. Y si tú no te agarras de la gracia de Dios, y si le das chance a la culpa y al legalismo que te ataquen, entonces eso te va a hacer que te alejes, y entonces le vas a dar el gana al enemigo. Porque él dice aquí que con su poder ha lanzado fuera el acusador. Entonces no tienes por qué recordar constantemente cada vez que lo has regado. Cada vez que te va mal: ay, sí, Señor, lo merezco porque yo te desobedecí. No es así. En el tiempo malo, adora. En el tiempo bueno, adora. En el tiempo de depresión, adora. En el tiempo de sufrimiento, adora. Y deja que la gracia de Dios se active. Y deja que el poder de Dios haga correr al enemigo. Haga correr el acusador, que está pendiente de cada vez que tú flaqueas, de cada vez que tú tomas una mala decisión para acusarte. Porque él quiere que tú te alejes. Quiere que te alejes de tus pastores, quieres que te alejes de tu iglesia, quieres que te alejes de él, quiere que te alejes de la oración, quiere que te alejes de la palabra. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de duda, lo primero que tiene que hacer es confesar sus pecados, el reconocido y el no reconocido. En Salmos 32:3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre de mí tu mano, se volvió a mí perdón en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Lo único que necesitas hacer es confesarlo delante de Dios, en tu rincón especial. Humíllate, confiésalo. Confiesa aquello que no puedes ni siquiera pronunciar en voz alta. Confiésalo. Pedirle al Señor que te revele cualquier otra situación que esté obstaculizando, que la gracia fluya sobre de ti. En Salmos 139, 23 al 24 dice: pedirle al Señor que te revele cualquier otro pecado que debes hacer, confesándolo. Ten el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Escudriña tu corazón. Porque a lo mejor le estás pidiendo perdón
porque le ayudaste en a lo mejor un cambio de trabajo y no te tenías que haber movido, a lo mejor le ayudaste en otras cosas, pero a lo mejor quedó en ti amargura. A lo mejor quedó en ti un resentimiento que escudriñe todo lo que hay en ti. Confía en la promesa de que Dios es el que perdonará tus pecados y quitará la culpa, basándose en la sangre de Yeshua. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tu pecado, si tú confiesas esa situación, ¿por qué te tienes que acusar? ¿Por qué tienes que sentir culpa después de ser perdonado? Aprende a vivir con el gozo de saber que fuiste perdonado y no vuelvas a admitir que la culpa se apodere de ti. Salmos 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, y podemos cambiar la palabra condenación con culpa, para que todos los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te fijas qué fácil es? Si quitamos el legalismo de nuestra vida, si quitamos la ley y nos apegamos a la gracia de Dios. La gracia, el amor de Dios nos va a hacer que ya no queramos cometer el mismo error. Nos va a hacer aprender de los errores. Nos va a hacer ver que muchas veces, que siempre la voluntad de Dios va a estar más padre. En ocasiones, cuando surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, rechaza ese sentimiento porque esa es una culpa falsa. El Señor ha sido fiel a su promesa de perdonar y medita sobre el amor, sobre la gracia de Dios. En Salmo 103:8-12 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido en su misericordia sobre los que les temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Dios, en su amor y en su gracia, se lleva tu rebelión lejos. Cuando tú te arrepientes y en lugar de alejarte, te acercas. Y en lugar de decir, no, ¿para qué pido consejo? No, ¿para qué le digo a mis pastores? Te acercas. Haces ese acto de valentía, de agarrar y decir, ¿sabes qué? La regué, ayúdenme. En vez de dejar de ir a la iglesia, vas. En vez de dejar de orar, oras. Dice que se los lleva lejos. Dice, grande en misericordia. Qué hermoso y bello es tener un Padre que nos ama de esta manera. Porque fregados estuviéramos si fuera como una mamá mexicana que nos recuerda así como nuestros... Tú rompiste el florero cuando tenías 8 años. Dios no es así. Dios se va, te perdona y no se acuerda más. ¿Qué derecho tienes tú de recordar o decir que es indigno algo que Dios ya perdonó, algo que Dios ya hizo digno? Y Dios te hizo digno a ti y te perdona a ti. Así que deshazte de esa culpa, vacúnate. Pide a Dios que reprenda a Satanás tu acusador y ruégale que te restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa. Salmo 51:12 dice, vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El gozo de tu salvación, no lo olvides.
Dios es bueno. La culpa no te pertenece. Lo que te pertenece a ti es el gozo. Lo que te pertenece es vivir en victoria. Lo que te pertenece es ser restaurado. Aunque la hayas regado. Aunque hayas ido con tal dirección diferente a la voluntad de Dios para tu vida, Dios te puede restaurar y te va a renovar. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No te pertenece la culpa. Te pertenece el arrepentimiento cuando tú la riegas. Y te pertenece la restauración, y te pertenece el gozo, y te pertenece la victoria. No dejes que la culpa te ataque y te aparte de tu Padre. Deja más bien que el arrepentimiento haga su parte en tu corazón y que la gracia de Dios renueve tu ser. Dios está con nosotros. Él nunca ha estado con nosotros para juzgarnos de una manera cruel. Dios está contigo y quiere que sepas que lo tuyo es vivir en gozo, que lo tuyo es vivir en su amor, en su gracia, sin importar lo que hiciste. Gracias. Que Dios te bendiga. Te animo a que ores. Te animo a que te arrepientas. Pero sobre todo, te animo a que luches por renovar el gozo en tu corazón, para que luches por tener la victoria y para sacar de una manera más rápida y efectiva el fruto de habernos salido de la voluntad de Dios, para que el fruto de la restauración, para que el fruto del amor de Dios se manifieste en tu vida de una gran manera. Gracias, amado Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias porque en todo momento estás tú presente en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra y mandamos palabra de sanidad para los pastores que han estado siendo atacados, para las personas que están siendo atacadas con este virus, y declaramos que no andaremos en temor, sino andaremos en cuidado y en la seguridad de que tu perfecto plan en nuestra vida se efectuará, con, sin, a pesar de la situación que estamos viviendo en este mundo. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus oraciones, gracias por sus diezmos. En la descripción de YouTube están las cuentas para que ustedes puedan hacer sus aportaciones voluntarias. Los bendecimos y les mandamos todo nuestro amor.